Buenas tardes. Nosotros venimos a exponerles lo que es el método lógico, una de las ramas del método científico. Antes de comenzar con el método lógico, vamos a dar un concepto general de lo que es el método científico, el cual tiene varias acepciones, varios conceptos, pero lo podríamos definir como un conjunto de pasos establecidos que se utiliza principalmente para la obtención de nuevos hallazgos, nuevos conocimientos en la ciencia. El método científico se emplea aproximadamente desde el siglo XVII, sobre todo en las ciencias naturales, y luego se ha aplicado a varias ramas del conocimiento. Para que un método pueda ser llamado científico, debe basarse en lo empírico y en la medición. Cuando hablamos de lo empírico, hablamos de todo el conocimiento obtenido, la información obtenida mediante la experiencia y la observación. Cuando hablamos de la medición, se refiere a todos los datos que se puedan recabar, que se puedan recaudar, datos estadísticos que puedan aportar para la investigación. El método científico tiene varios pasos, el primero es la observación, que es donde se hace el reconocimiento, la percepción de lo que vamos a investigar. El segundo paso es el reconocimiento del problema, es donde contrastamos la información obtenida para poder reconocer el problema exactamente. Luego se formula el tercer paso, que es la hipótesis, la hipótesis, que es una probable solución que se está proponiendo para dicho problema. El cuarto paso son las predicciones, en el cual son los resultados que esperamos de la investigación. Luego viene el quinto paso, que es la experimentación, ¿verdad? Que es donde hacemos un ensayo para poder validar la hipótesis o no. Luego viene el análisis de los resultados, en el cual nosotros hacemos un análisis para ver si se pudo validar o se rechazó la hipótesis. Y por último, la comunicación de los hallazgos, que significa compartir el conocimiento con la sociedad entera, el mundo entero, para poder decir los resultados de nuestra investigación y los aportes de la investigación. Muchas gracias. Hablemos un poco acerca del método lógico deductivo, sobre todo haciendo énfasis en lo deductivo. Bueno, surge como una necesidad del razonamiento humano de una herramienta del pensamiento para obtener conclusiones. Uno de los primeros al valerse de esta herramienta o de este método fue Aristóteles, un filósofo. Luego, más adelante, Descartes perfecciona la idea del razonamiento deductivo, hasta lo que hoy en día manejamos como método lógico deductivo. El método lógico deductivo se caracteriza porque estudia desde lo general hasta lo particular. En pocas palabras, estudiamos premisas para obtener una conclusión. Las premisas son como el enunciado de un ejercicio matemático. Aunque esto tiene orígenes en pensamientos filosóficos, se convierte en una herramienta brillante para la ciencia, como la matemática, así como otras ciencias. Pero, centrándonos y volviendo al tema, el método lógico deductivo nos ayuda para que obtengamos, por medio de las premisas, una conclusión. Y una premisa es como el enunciado de un ejercicio. Y podemos decir que si las premisas son correctas, la conclusión será también correcta. Para eso yo quiero utilizar un pequeño ejemplo. Recordando lo que es el juego de las cartas de memoria, podemos decir, según las premisas que tenemos, escuchemos el enunciado. Tenemos dos parejas de cartas. Serían entonces 4 cartas. 1, 2, 3 y 4 cartas. Entonces, de las cuales 2 son con el símbolo X y 1 y 2 deberían ser iguales, pero solamente tenemos un círculo, que la otra es un círculo. A través de las premisas podemos nosotros llegar a la conclusión o deducir que si estas dos son X y este es un círculo, por lógica deductiva podemos decir que la que falta, la restante, entonces sería un círculo también. Entonces,
Podemos decir que la lógica deductiva nos lleva a esta conclusión, desde analizar las premisas en términos generales hasta llegar a una particularidad, o sea, una conclusión. También como ejemplo se puede mencionar de que todas las personas españolas hablan español. Digamos que yo tengo a mi amigo Juan y mi amigo Juan es español. Por lo tanto, puedo pensar, mi amigo es español y también habla. Entonces, como conclusión, puedo decir que mi amigo Juan habla español. El método deductivo es un proceso lógico que se utiliza para llegar a utilizar en una conclusión a partir de premisas o afirmaciones precisas. Existen dos formas de aplicar este método: el deductivo directo y el deductivo indirecto. El método deductivo directo, también conocido como de conclusión inmediata, es aquel en el que la conclusión se deriva directamente de las premisas o afirmaciones previas. En otras palabras, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también sería necesariamente verdadera. Por otro lado, el método deductivo indirecto, también conocido como conclusión inmediata, es aquel en el que la conclusión se deriva a través de una serie de pasos, intermedios o inferencias lógicas. En este caso se establecen varias premisas y se realizan pasos lógicos para llegar a la conclusión final. Ambos métodos tienen su utilidad en diferentes contextos. El deductivo directo es más útil cuando se dispone de premisas claras y evidentes y busca llegar a una conclusión inmediata. Por otro lado, el deductivo indirecto es más útil cuando las premisas no son tan evidentes y se requiere de un razonamiento más complejo. Mi nombre es Orlando Pacheco, voy a hablar sobre el método inductivo. El método inductivo es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y experimentación de casos específicos para llegar a conclusiones generales. Para ello se recolectan datos, se analizan y se buscan posibles patrones o tendencias. A partir de estos patrones o tendencias se llega a una conclusión general. ¿Cuáles son las características del método inductivo? Primero, observación empírica del objeto de interés. Segundo, va de lo particular a lo general. Parte de la observación de casos específicos para llegar a conclusiones generales. Tercero, flexibilidad. Se adapta a los datos. Si los nuevos datos observados no concuerdan con la teoría, esta puede ser modificada o rechazada. Cuarto, probabilístico. Las conclusiones generales se basan en la probabilidad de que puedan ser utilizadas en casos similares. ¿Cuáles son los pasos del método inductivo? Primero, observar el objeto de interés para obtener información. Segundo, establecer posibles o patrones o tendencias. Y tercero, crear una teoría o conclusión generalizadora. El método inductivo se divide en método de inducción completa y método de inducción incompleta. El método de inducción completa nos permite inferir o suponer conclusiones de cierto problema haciendo el estudio de todos los elementos que forman parte del mismo. Este método solo es posible conociendo con exactitud todos los elementos que forman parte del problema. Muchas gracias. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez y yo les voy a hablar. Voy a continuar con la explicación de lo que mis compañeros han venido abordando. En mi caso, pues yo voy a hablarles un poco de lo que es el método lógico por inducción incompleta. Este básicamente se da cuando los elementos del objeto de investigación no pueden ser estudiados o no pueden ser enumerados en su totalidad. Esto implica que el investigador o el sujeto de investigación tenga que apenas agarrar una parte o un fragmento del campo de investigación para poder generar sus conclusiones o generar el experimento. Este a su vez se divide en método de inducción por simple enumeración o conclusión probable y por otro lado también como inducción científica. En el primero de los casos, que es el de simple enumeración, pues generalmente este se aplica cuando el campo de investigación o el objeto de investigación es muy amplio, extenso o infinito. En este sentido, pues básicamente trabaja de una manera bastante limitada, pero sus premisas suelen ser comprobables o suelen ser probables. Esto sirve como base o son necesarias para generar subsiguientes demostraciones. En el otro caso que mencioné, pues que es básicamente la inducción científica, pues este tipo de razonamiento, digamos que es bastante productivo, ya que apoya la conclusión o apoya las conclusiones, pero no garantiza su veracidad. Este requiere ir de lo particular a lo general, pero
no puede ser verificado en su totalidad, no es comprobable o no siempre tiene que ser positivo o veraz. En este sentido, pues para el mundo científico suele ser bastante productivo o es bienvenido en el mundo científico, ya que ofrece creatividad e innovación y puede ayudar a generar nuevas conclusiones.